Buenas tardes, compañeras, y buenas tardes, profesora. Nosotros les vamos a hablar acerca del análisis del dispositivo grupal en los grupos. Nuestro grupo es de maquillaje y moda, que se llama Creando tu propio estilo. Las ponentes son Cruz Gama, Hernández Ortiz, Jarillo Plata, López Colmenero, López Flores, Mandujano García, Robles Evangelista y Romero Meneses. A continuación, nuestras compañeras les van a dar una pequeña reflexión acerca de lo que se observaron en los grupos. Les cedo la palabra. Bueno, dentro de los grupos, como ya sabemos, se pueden observar distintas características. Una de ellas es la persona que va a guiar esos grupos o el líder. El líder tiene que tener ciertas características para que llevar al grupo a las metas. En este caso, haciendo el análisis sobre los grupos en los que estuvimos, iniciando con el de Facebook, el de Creando tu propio estilo. Las características que cumplía nuestro líder, que en este caso era Gama, era que esta persona se percibe como el centro del grupo y es influyente y generadora de comunicaciones. El líder va a ser siempre el que intente jalar a todos los integrantes para llegar a su meta, que siempre sea influyente y todo esto. En el equipo de nuestros amigos creo que no hay como tal un líder establecido, ya que todos siempre tratamos de aportar y de cumplir nuestras metas con el fin de que todos cumplamos o que se llegue al mismo objetivo todos. En el grupo, a pesar de que hay un jefe de grupo y que él es quien de alguna manera nos representa con los profesores, creo que no se halló como tal uno, ya que siempre, pues usted, la profesora, nos guiaba hacia este punto de intentar descubrir nuestro propio aprendizaje, que nosotros nos diéramos cuenta, en este caso, de los grupos, de las características que debe de tener, con las lecturas y todo. Entonces creo que en esta parte usted sería nuestra líder del grupo. En las teorías que encontré o que analicé que podíamos tener alguna relación es en el enfoque contingente, porque habla sobre las situaciones, que el líder va a poner las situaciones conforme a las necesidades y a las habilidades que tenga una persona. Entonces, en este caso, nosotros en el grupo de Facebook, pues siempre tratábamos de poner actividades que retroalimentaran tanto a nosotros como equipo y a los integrantes del grupo. De nuestros amigos, pues creo que siempre nos ponemos o nos dividimos el trabajo en base a nuestras habilidades que tenemos más desarrolladas, y si alguien tiene alguna duda o se le complica algo, siempre tratamos de apoyarlos. Y en el grupo de, ¿cómo se llama? En el grupo de psicología, pues creo que pasa la misma situación. Siempre que alguien tiene un problema, tratamos de apoyarlos. En ese sentido, creo que somos un grupo muy unido y esta interdependencia está muy marcada. La teoría del liderazgo también nos habla sobre que el líder no tiene que tener nada más una conducta o un estilo de liderazgo, porque como ya sabemos hay muchos estilos de liderazgo que se abordan en otras materias y en otras temáticas, pero el líder va a basar las actividades tomando en cuenta la madurez psicológica y la técnica, por así decirlo. En la psicológica tiene que ver con motivación y todo esto. Creo que la motivación en todos los equipos, o al menos en los que yo estuve, siempre estuvo ahí, y si alguien trataba o no tenía la motivación como para realizar alguna actividad, siempre tratábamos de jalarnos todos, incluyendo en este grupo, que en lo personal no era como mucho de mi agrado el tema, pero al ver que mis compañeras ponían todo su empeño y trataban de hacer mejor las publicaciones y que todos interactuáramos, creo que eso ayudó a que yo también intentara involucrarme un poco más. Y pues bueno, como ya mencionaba también, en las habilidades técnicas, que son pues lo que podemos hacer, las capacidades y habilidades que nosotros podemos desarrollar en un grupo, independientemente de
si podíamos hacerlas o no. Creo que siempre tuvimos la mayor disposición, aunque pues sí había altas y bajas para esta situación. Bueno, ahora sigue mi compañera Silvia. Ok, buenas tardes. Bueno, en el aspecto de habilidades lingüísticas, lo que observamos en los 4 grupos fue que el tipo de comunicación que se dio fue informal, ya que había como una relación, a pesar de que eh, fueran distintos grupos, tanto el de amigos como el del grupo que creamos, como nuestro grupo en general y con los que aprendimos a trabajar, fue de una manera informal porque cada uno logró hacer una relación social y aparte logramos que cada uno pudiera comunicarse. En el aspecto de las barreras de comunicación, las que más se observaron fue la de percepción selectiva y la de saturación de información, ya que tanto en nuestro grupo en general como en el aspecto de los grupos con los que aprendimos a trabajar, fue que en muchas ocasiones nos lanzábamos mucha información y se perdía cierta información, entonces eso era una barrera para poder entender ciertos aspectos, al igual que en el aspecto de con los amigos, pues también se da eso de que, por ejemplo, estamos hablando tal vez de los aspectos de la escuela, de algún trabajo y se empieza a saturar con ciertas ideas o con varias ideas que nos damos. En el grupo en el que trabajamos de Crea tu propio estilo, igual creo que llegó un punto donde había días en los que publicábamos tantas cosas que luego se perdían ciertas cosas, ¿no? Y se veía claramente en las reacciones y en los comentarios que se hacían. En el aspecto de percepción selectiva, igualmente cada uno pues recolectaba la información o solamente hacía énfasis en ciertos aspectos que mandaban con el mensaje, ¿no? Había cosas que tal vez no eran como de tanto del conocimiento o del agrado de las personas. Esto se vio más reflejado en el grupo de Crea tu propio estilo, en amigos, en el grupo con el que trabajamos y en el grupo en general de psicología, pues se observó más que eran como las cosas que nosotros entendíamos o percibíamos al momento. Había momentos en los que muchos del grupo pues no leían tal vez todos los mensajes, ¿no? Igualmente en los equipos. Entonces pues se saltaban esas partes, solamente percibían lo que necesitaban, lo que conocían o pues nada más para hacer su necesidad, para ahora sí que es satisfacer entre comillas la necesidad. En el aspecto de redes de comunicación, se observó que en los 4 grupos fue de Comcom, ya que no había como tal un nivel jerárquico, a pesar de que en el grupo pues existe el profesor y el jefe de grupo, pues siempre era una comunicación entre todos, ¿no? O sea, de que la profesora se dirigía a todos o que la jefa de grupo se dirigía a todos. No era así como que pasaba de informante a informante. Igual en el de los amigos y en el trabajo en equipo igualmente fue como muy transparente en el aspecto de que nadie era como el líder o como tal alguien superior, ¿no? Alguien con el que tuviéramos que recurrir para saber ciertas cosas, ¿no? Siempre fue de que cada uno aportaba una idea, aportaba cierta información. En el aspecto de crear tu propio estilo, creo que también se dio ese aspecto, porque no solamente nosotros como equipo aportábamos publicaciones o tips, sino que también las chicas que integraban el grupo, que no eran de nuestro equipo, también aportaban ciertas publicaciones, ciertos tips o resolvían algunas dudas. En ese aspecto, pues nosotras observamos que fue más una red llamada Comcom o del mismo sentido. Y bueno, eso fue lo que observamos en las habilidades lingüísticas. Como por siguiente, sigue mi compañera Melissa. Respecto a la toma de decisiones en el proceso de polarización, dentro del grupo de Crea tu propio estilo pudimos observar que se llegó a este proceso cuando al inicio del grupo había opiniones diferentes acerca del interés del tema. Algunas integrantes no estaban interesadas
Sin embargo, al ver la motivación y la dinámica activa de las demás, pues recurrieron a seguir esa misma dinámica y se integraron plenamente en el grupo de Crea tu propio estilo. Respecto al grupo de LPC 6 y de nuestros amigos, considero que es un proceso similar. Cuando se tiene que llegar a una toma de decisiones grupal, nos unimos a la idea que esté como en mayoría. Tal vez no es nuestra idea original, pero seguimos la que es más correcta para todo el grupo. En cuanto a al desplazamiento hacia el riesgo, en el grupo de Crea tu propio estilo, considero que sucedió cuando al inicio algunas integrantes no querían maquillarse y no querían como seguir los tips o las publicaciones que se hacían. Sin embargo, su opinión individual quedó opacada ante la grupal, que fue la participación que había en los challenges o en los posts que se publicaban acerca de maquillaje. Así que dejaron su pena o su incapacidad de maquillarse atrás y se arriesgaron a hacerlo. También el desplazamiento hacia el riesgo visto en el grupo y en nuestro grupo particular de amigos es similar cuando no estamos seguros de tomar alguna decisión porque no está dentro de nuestras capacidades o dentro de nuestro criterio. Hay veces que nos arriesgamos porque estamos siguiendo la decisión de un grupo, no importa si incluye un riesgo hacia nosotros. El grupo nos da esta seguridad para poder tomar decisiones que nos hagan salir de nuestra zona de confort. Y respecto al pensamiento grupal, en el grupo de Crea tu propio estilo, bueno, según la teoría es acerca de un pensamiento acrítico e irracional. Considero que esto no se dio en el grupo de Facebook, sin embargo, en el grupo particular de amigos y de LPS 6 sí se ha dado porque se ha llegado a tomar decisiones que no son completamente críticas y racionales, ya que se tienen muchos puntos de vista y no siempre se consideran todos y luego tomamos decisiones medio catastróficas, pero bueno, esto es parte de lo que menciona la teoría. A continuación, le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Ok, bueno, en esta parte de los conflictos vimos mucho sobre que en los 4 grupos se daban los conflictos a través de tipo consciente, ya que como vemos el conflicto es el choque entre varias ideas, entonces no es compatible las metas de todos los individuos que están afectados por ellos. Entonces en estos 4 grupos sí llegaba a verse estos conflictos conscientes, ya que muchos no tenían no estaban de acuerdo con las ideas que se proponían y a veces no se llegaba como a un acuerdo en sí. También el conflicto, claro, fue intergrupal, individual, ya que en el grupo en general muchos no tenían como que esta idea en que las ideas que aportaban los demás podría ser una solución para llegar a un acuerdo. En los equipos de trabajo, igual, muchos eran como que daban sus ideas, pero no todos encajaban o no todos compartían la misma idea. Y en nuestro grupo de las redes sociales se daba en que no todas les gustaba esta temática, pero aún así estaban integradas en ella. ¿Cómo se daba esta resolución de los conflictos? Ya que pues sí hubo bastantes. Fue la iniciativa de cada uno de los integrantes, ya que muchos daban como esta orientación a la cooperación. ¿Y a qué me refiero a la cooperación? Era en que pues se utilizaban varias técnicas para llegarse a un acuerdo, ya sea por el voto o por expresar lo que cada quien podría sentir. En el grupo general se daba más el voto, o sea, daban diferentes ideas y la idea que ganaba acorde al voto era la que quedaba. En los grupos de trabajo fue también igual parecido, ya que muchos de ellos era como te daban todas las ideas, pero la que consideraban todos que podría ser la más eficaz
era la que se quedaba. En los grupos de amigos, los conflictos se daban no por algún tipo de trabajo, sino tal vez por la falta de comunicación o por una falta de atención ante los problemas que cada quien pudiese haber tenido en esos momentos. Y en nuestro grupo de redes sociales, los conflictos, como dije, se daba a partir de que no todas se interesaban al automaquillaje, entonces pues era como que muy diferente a las que sí y a las que no. También los estilos o las modas que cada quien tenían de gusto, igual llegase a haber varios conflictos en eso. Pero la cooperación fue como que la arma mortal en esto para que los conflictos no se llegaran a peleas, ya que pues en estos casos pues sí hubiese habido discusiones, pero en fin no hubo estas reacciones de parte de todos los integrantes de todos los grupos. Y pues ahora vamos a ver qué fue que los motivó a no poder acceder a un conflicto más grave. Hola, ¿qué tal? Yo les hablaré un poco de las dinámicas grupales del dispositivo. Bueno, para eso, lo que yo analicé o pude observar en los grupos fue que la mayoría de estas técnicas fueron utilizadas, que es la lluvia de ideas y la cinética. Me gustaría comenzar pues con decir que los grupos realizaban un buen trabajo, sin embargo, la mayoría de estas técnicas pues no fueron utilizadas con el objetivo, ¿no? Se desviaban un poco debido a las interferencias lingüísticas o las barreras de comunicación. También la toma de decisiones, que influía mucho en cómo resolver los problemas o los conflictos que se generaban entre los grupos. Para eso, debemos entender que el rendimiento grupal se va a basar en la coacción. Esto pues es lo que nosotros observamos de las demás personas al realizar diferentes actividades y estas las van o las tienden a repetir. Lo que yo logré observar en los grupos fue que la mayoría sí repetía estas acciones, o sea que veían que alguien hacía una actividad y las demás personas seguían pues con esa dinámica justamente. En el caso del grupo que nosotros realizamos, hicimos un challenge. En ese challenge, solamente 3 o 2 personas realizaron las actividades que nosotros les habíamos planteado. Sin embargo, nos dimos cuenta que pues no se logró el objetivo de esa dinámica. También pues analizando un poquito el grupo, bueno, observo que las técnicas, como ya les mencionaba, no son aplicadas correctamente. Me gustaría también mencionar que lo que es el tipo de barrera depende mucho del tipo de comunicación. En este caso, en la mayoría de los grupos en los cuales yo pertenecí, se daba una comunicación informal, pero también me di cuenta que dependía de acuerdo a sus necesidades del grupo. Estas son diferentes, o sea, cambiaban el objetivo. Es por ello que cada una de estas utilizaron diferentes técnicas, pero lo que yo pude observar es que si solamente fueron 2 o las más destacadas. También me gustaría mencionar que si nosotros tuviéramos un poco más de análisis en cuestión de ver las necesidades o las oportunidades del grupo, pues yo siento que cada una de las características del dispositivo grupal se pudieran llevar de diferente manera, igual que pudiéramos evitar lo que es el pensamiento grupal, ya que nosotros seguíamos más a aquellas actividades a las cuales el grupo pues igual seguía, sin embargo perdíamos esa individualidad de pensamiento y pues éramos muy poco críticos con respecto a las actividades que pues nosotros realizábamos. Con eso me gustaría acabar, que cada una de nosotras o de nosotros deberíamos de reflexionar más acerca de esto para poder tener un buen rendimiento en los grupos. Gracias. Bueno, respecto a la motivación comentado a mis compañeras, en los diferentes grupos a los que pertenecimos había una aproximación
pero de manera presencial, porque con esta aproximación pues había una relación mucho más viable. Pero a comparación con el grupo que se realizó de Crea tu propio estilo, la aproximación era muy poca. Entonces, como muchos de los participantes en este grupo no se conocían, entonces no tenían un, por lo tanto, en el objetivo de los otros equipos donde nos reunimos, ya sea en el grupo de LPS, nuestro grupo, o el grupo de amigos, el grupo de exposición, son muy diferentes porque los objetivos, pues cada uno tiene un objetivo diferente y la motivación tanto intrínseca como extrínseca es muy diferente. Si tú como individuo te sientes que perteneces y sientes que consolidas a ese grupo, que formas, entonces hay una motivación mucho más intrínseca y se apoya a los demás integrantes del equipo para que estos logren consolidar y juntar el objetivo. Por lo tanto, hay una identificación. Cuando tú te identificas con un grupo y tienes ese sentido de consolidación, entonces no solo buscas que los demás cumplan el objetivo, sino que tú también, y hay un trabajo en equipo, ya no es individual, sino también lo grupal. Por lo tanto, hay una mayor participación de los integrantes. Se observó una gran diferencia de todos estos aspectos, elementos de una motivación dentro de los grupos, ya sea individuales y los grupos cuando eran de manera presencial. En el grupo de LPS hay una mayor participación, aunque el objetivo principal es que todos terminen la carrera. Hay un mayor nivel de participación porque se sienten motivados, pero cuando el grupo está en otra clase que a algunos no les gusta, el grado de participación de algunos individuos es menor, porque no tienen esa motivación intrínseca, porque no sienten esa identificación con la materia, con los temas de la materia, con la forma en la que actúa el grupo. A diferencia de un equipo de trabajo, si la meta del equipo es terminar el trabajo, por ejemplo, una presentación, si tú te sientes identificado y quieres saber sobre el tema, tienes esa motivación, lo vas a hacer y vas a motivar a que todos participen. Pero en el equipo virtual había muy poca participación porque había muy poca aproximación, no había vínculos emocionales, y el tiempo no había un acercamiento presencial, o sea, solamente nos conocíamos por fotos, por publicaciones, entonces no había una consolidación y se hacía parte del grupo. Creo que la motivación es una de los aspectos más importantes para consolidar y crear un equipo de trabajo. A continuación paso con mi siguiente compañera. Mitzi no te escucha. Gracias. Perdón. Buenas tardes. Bueno, como bien ya mencionaron mis compañeras, ya sobre el grupo tanto de Facebook como los otros 4 grupos a los que pertenecimos, estos comparten algo en común, que se vio que todos los grupos, cada uno tenía un mismo objetivo. Asimismo, también existió, cabe remarcar, en el grupo de Facebook y en el de trabajo, aspectos muy repetitivos y no aspectos que fueran transformadores. Esto nos lleva a preguntarnos qué pasó y por qué no pudimos ver la técnica de dinámica grupal en estos grupos. Y es importante preguntarnos esto para nosotros comenzar a prepararnos para tener el dominio e irlo desarrollando de acuerdo a cada punto de los que fuimos viendo a lo largo del semestre, como liderazgo, toma de decisiones, entre otros temas. De acuerdo a esto, como mencionaba, en los 4 grupos en los que trabajamos, bueno, personalmente yo en el grupo de Facebook coincido con lo que han hablado mis compañeras, porque se observó eso,
y en los grupos de trabajo, en el grupo de amistad con el que trabajé y en el grupo general, pude ver que en ambos se presentaron barreras de comunicación, conflictos, entre otras cosas. Es lo que comparten en común. Creo que en todos los grupos se puede ver eso. Es por eso importante que para esto, como menciona Martín Baró, tengamos una visión psicosocial. Esta visión psicosocial consiste en que nosotros creemos más y pensemos más en una propuesta que sea bien psicosocial de los grupos, pero tomando en cuenta la realidad social de estos mismos miembros del grupo, pero tomando en cuenta y no haciendo menos sus características personales que los conforman y también sus objetivos personales, así como el objetivo general del grupo. Para esto debe de ser también amplia la propuesta para que sea una dinámica adaptable a un grupo grande y a un grupo pequeño. También es importante tomar en cuenta el contexto social y el carácter histórico. En este caso, en referencia al carácter histórico, Martín Baró habla sobre la actividad grupal. Considero que la actividad grupal se llevó a cabo desde el grupo general de LPC 6 vespertino, en el grupo de equipo, en el grupo de amistad y en el grupo de Facebook, pero yo considero que no hubo ninguna acción significativa en los demás grupos. Quizá en el grupo de LP6 vespertino general puede que haya una acción significativa, que fue la actividad que hicimos tomando conciencia de la cuarentena, pero no todos se incluyeron. Entonces, no hubo acciones significativas, tanto internas o externas, y si lo hubo internas, eso ya es como a criterio de cada persona. Pero él lo toma en cuenta que también estas acciones grupales se deben considerar en una situación de crisis o en una situación histórica para el grupo o para la situación. Considero que pues ahorita estamos en una situación pues de crisis y que es histórica y realmente no se logró ninguna acción significativa. Al menos en mi grupo de Crea tu propio estilo, pero en los demás puede que sí haya cubierto esas acciones significativas internas en cada uno de nosotros para empezar a preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer si contamos con las herramientas necesarias. De mi parte es todo. Gracias. Le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre mis conclusiones. Lo que pude observar tanto en el grupo como nuestro grupo general, nuestro grupo de exposición y nuestro grupo de Facebook fue que, como ya han mencionado a mis compañeras, un obstáculo con el que nos enfrentamos mucho fue la comunicación. Creo que la comunicación en cualquier ámbito es muy importante. Entonces, nosotros al estar en una pantalla o en un celular, creo que nos costó un poco el establecer estos vínculos, como nos podría facilitar el estar presencialmente en el salón con nuestros equipos. Ahorita por la situación, en nuestros equipos de exposición también se dio mucho esta barrera, se dieron mucho estas barreras porque la comunicación no era clara. Unos entendían una cosa, otros entendían otra cosa. Entonces creo que esto perjudica mucho en los grupos. Tenemos que ser conscientes de que necesitamos quizás más experiencia y ser más objetivos para poder llegar a un fin. En la manera en la que nosotros llevamos a cabo nuestro grupo de Facebook fue de una manera quizás un tanto a ciegas primero, porque no todos conocíamos sobre el tema o no somos expertas en el tema, y para poder llegar a otras personas, pues sí era importante quizás ayudar a motivar, cosa que a lo mejor no se dio porque pues es una red social y a lo mejor tenían pena o miedo a quedar expuestas ahí. Sin embargo, una cosa que se da en el EPS 6 es que no nos importa, por así decirlo, porque pues sabemos que somos un grupo que entiende la situación, somos un grupo que es, entre paréntesis o entre comillas, abierto, a que nos gusta quizás debatir un poco, sí a veces llegando al conflicto, pero tenemos que manejar mucho la comunicación y creo que eso es una parte muy importante para poder entender a los dispositivos grupales. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.
agradezco cada una de las reflexiones de las cuales hicimos o realizamos. Agradezco a cada una de ustedes y a usted, maestra, principalmente por permitirnos tener estas herramientas, tanto de conocimiento e incluso de habilidades para poder realizar este trabajo y asimismo poder realizar los otros en diferentes grupos. Gracias, compañeras. Nos vemos.